Hola, hola amigos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy tenemos un episodio bien importante. Vamos a estar conversando con Gabriela Guinán. Ella es la gerente general del Campamento La Llanada y nos va a permitir abarcar un poco más sobre los temas de la gerencia, cuáles son esas habilidades que necesitan los gerentes de hoy en día y no tanto el tema del emprendimiento, que hemos hablado mucho en los episodios anteriores. Gabriela tiene un máster en el IESA y ya tiene 26 años de experiencia en el Campamento La Llanada. Por eso, debo agradecerles sinceramente por acompañarnos el día de hoy con nosotros y quiero darle una fuerte bienvenida. Bienvenida, Gabriela. 1.000.000 de gracias por la invitación. Gaby, si te puedo decir así. Sí, totalmente. Buenísimo. Con confianza. Ok, buenísimo. Más corto. Quisiera preguntarte primero, ¿qué es para ti el Campamento La Llanada? Qué pregunta tan abierta, pero... Todo lo que se te venga a la mente, o lo primero que se te venga a la mente cuando te dicen Campamento La Llanada. Mira, yo creo que yo dividiría un poco esta pregunta en dos. Okay. Creo que hay un significado subjetivo o emocional de cosas que te puedo decir que es para mí el Campamento La Llanada. Es mi familia, es mi casa, he crecido en ella. Tengo una trayectoria en el año 1994, cuando se crea la sede de Venezuela. Fui campista durante 7 años, después pasé a ser senior, que son los ayudantes de los guías, Okay. pasé a ser guía, pasé a ser coordinadora, después pasé a ser directora y luego de eso pasé el puesto que tienes al como puesto. gerente. Pasé primero por la gerencia de operaciones y luego pasé a la gerencia general. Entonces tengo de mis 33 años, 26 años trabajando en La Llanada o viviendo La Llanada, más que trabajando, viviendo La Llanada. Y por eso lo considero mi casa, mi familia, y ese es el significado subjetivo de qué es para mí La Llanada. El significado objetivo, y más a nivel laboral, es una compañía que se dedica a su core business es campamentos de verano. Así fue creada en el año 1994 y actualmente no solamente nos dedicamos a campamentos de verano, sino que durante el off-season hacemos eventos corporativos, eventos familiares, fiestas infantiles. Nos hemos diversificado en muchos productos que aplicamos durante los meses que no tenemos el campamento de verano. Entonces, una compañía que tiene cantidades de productos, permite el crecimiento personal de sus participantes a diario. Practicamos la educación experiencial, que es aprender haciendo. Entonces, Okay. todas estas cosas las aplicamos en nuestros productos y actualmente tenemos 4 sedes. Hemos crecido, Wow. Nos internacionalizamos hace 10 años, abriendo nuestra primera sede en Florida, en Estados Unidos. Luego, hace 5 años abrimos en Texas, igual en Estados Unidos, y hace 2 años abrimos en España. Entonces, es una empresa en crecimiento, cada una la lleva un gerente, igual así que yo, está el gerente de Florida, de Texas y de España. Y bueno, estamos creciendo, es una compañía que va en crecimiento, que no nos vamos a quedar de aquí a unos años. Tendremos más campistas, más familias que sean la familia Llanada, y iremos en esa trayectoria. Qué bueno. Y me hablas de este crecimiento que realmente hay que resaltarlo, porque pasar de algo, como tú mencionas, estacional a una empresa que ofrece servicios durante todo el año es sumamente beneficioso tanto para los inversionistas, para todos los que forman parte de la parte operativa, también como para los que reciben, para los clientes. Y con este cambio, con esta evolución, ahora en tu nuevo puesto, ¿qué es lo que más ha cambiado? ¿Qué es lo que haces más a diario con esta nueva evolución que ha tenido la empresa? Bueno, al principio, como te digo, esta evolución viene desde hace mucho tiempo. Los primeros años de La Llanada se enfocaba en el campamento de verano, pero cuando tú tienes una locación que solamente la utilizas durante 3 meses, que es el verano, las vacaciones escolares, y las ¿no? vacaciones escolares, los otros 9 meses tienes que igual hacerle mantenimiento, tienes igual una cantidad de empleados que mantener. Entonces, ahí es cuando se decide también abrir el panorama y no ser solamente campamento de verano, sino tener otras opciones de producto.
Y ahorita el día a día, si bien el verano es lo que requiere más planificación, ya nosotros, si el verano es en agosto, en julio y agosto, nosotros desde enero estamos planificando lo que son nuestras temporadas de verano. Tenemos esos otros productos que requieren menos planificación que el campamento de verano, pero que igual hacen que nuestro staff esté entrenándose a diario, porque mientras más trabajo tú le das, ellos más se entrenan. Tienes una locación que está activa, entonces mientras más tú tienes esa locación activa, menos trabajo te va a costar después arrancarla. Ahí hay una metáfora que nosotros usamos en el campamento, que es como un carro. Si tú el carro lo tienes parado y el motor del carro lo tienes que prender desde cero, bueno, va a tardar en calentarse y va a costar mucho más. Si tú mantienes el carro en una cola, por ejemplo, que ya lo tienes prendido, cuando ya te vas a montar en la autopista, pues el esfuerzo es menor y es mucho más fácil. Entonces, ese cambio que se generó hace muchos años de pensar en que los otros 9 meses del año igual la llanada podía estar presente en las familias, hace que tú tengas activo toda una maquinaria que funciona y que para el momento que empiece el campamento de verano ya estamos de una activos, y es mucho más fácil la planificación con tanto tiempo a pensar que yo en 2 meses monto una temporada. Oye, qué bueno. Y hablando de planificación, ¿puedes contarnos cuánto ha sido el máximo de campistas que han tenido durante una semana? ¿Y cómo cambia la planificación en estas situaciones cuando saben que es una semana crítica o con muchos campistas? Mira, nosotros actualmente aquí en Venezuela tenemos una capacidad instalada de 234 campistas. Eso lo dividimos en temporadas y por temporada pueden ir hasta 234. Cuando tú tienes una temporada full, necesitas obviamente funcionando todos tus recursos en la locación. Necesitas comida, necesitas diversión, necesitas materiales, necesitas agua, necesitas luz. Es demasiado. Entonces, eso se logra con la planificación. Nosotros además estamos ubicados en una finca, hablando directamente de Venezuela, estamos ubicados en una finca donde la llanada tiene 20 hectáreas, pero la finca tiene 2.000. Y dentro de esa finca de 2.000 hectáreas hay otras 7 compañías que hacen vida día a día en Acarigua. Claro. Entonces, al nosotros tener una sinergia con ellos, nos permite que esa planificación sea mucho más fácil y más llevadera, porque yo voy directo al productor, directo al que me da el producto, no tengo que pasar por intermediarios. Si yo quiero comprar carne, no la compro en un frigorífico, lo compro directo al que tiene las vacas, que es la finca. Wow. Si yo necesito cochino, lo mismo, tenemos una granja de cerdo también, entonces lo compro directo a la granja de cerdo. Entonces tienes todas unas opciones de sinergia que hace que la planificación sea muchísimo más fácil, y que cuando hablemos de tenemos una temporada de 234 campistas, hay un gran esfuerzo de planificación, pero es muy factible cuando tienes todas estas piezas andando. Y aunque en Venezuela estamos en una crisis muy, muy, muy fregada en este momento, situación adversa, una situación que es complicada para todo el mundo, yo creo que con planificación las cosas se logran. Lo que pasa es que tienes que planificarte y tienes que además adaptarte a lo que está, y tienes que adaptarte a lo que está sucediendo. El que aquí no hayan créditos, el que aquí tú tengas que pagar todo de contado, eso hace que la economía esté complicada. Claro. En nuestras otras sedes, en Florida, en Texas, en España, existe una planificación, pero las cosas se consiguen mucho más rápido. Si tú allá consigues algo en 5 minutos, aquí te puedes tardar 1 hora. Entonces, cuando hablamos de planificación, definitivamente las compañías que viven y hacen vida en Venezuela tienen que pensar con mucha anterioridad todo lo que tiene que llevarse a cabo para que el objetivo sea cumplido. No, estoy de acuerdo, sin duda que es así. Y veo que parte de ese éxito, lo que ha sido beneficioso en su planificación, es eliminar como esas cosas que no generaban valor, ¿no? Cuando me dices que pasas directamente al que vende las carnes, no al revendedor, es importante. Y además de esas, de eliminar, digamos, todo lo que no genera valor, hay otros consejos o otros hábitos que han implementado en su planificación que les ha dado beneficios.
Bueno, actualmente incluso el tema, por ejemplo, de las compras, tú necesitas muchos materiales y hay que pensar en dónde comprarlos. O sea, no necesariamente la mejor opción es la compra en Venezuela, capaz la mejor opción es traerlo de otro sitio a nivel de importaciones. Y todo va cambiando con la legalidad que va poniendo el gobierno. Es leer el ambiente, leer la situación en todo momento y tomar decisiones con respecto a eso, porque además eso es lo que te va a hacer controlar la rentabilidad de tu producto. Mientras tú más controles los costos, pues más rentable se te va a hacer el producto o el servicio que estás prestando. Entonces es importante tener esa planificación para que tú no tengas que pagar. Si yo decido hoy comprar un pasaje para los Estados Unidos o cualquier país, si yo lo hubiese comprado hace 5 meses, me va a salir más económico que comprarlo hoy, que me tengo que ir mañana. Entonces, todas esas cosas aplican. Sí, tienen un rol. Aplican en todos los costos asociados al evento. Entonces, si tú planificas, pues definitivamente puedes ahorrarte mucho de esos costos y hacer más rentable el producto, que actualmente en Venezuela es lo más importante. Es ver cómo tú disminuyes esos costos, cómo le ganas a la inflación, cómo puedes aprovechar que si recibiste un pago puedas de una vez comprar algo y que no sea perecedero y poder tenerlo ahí. Porque si tú no aprovechas eso, bueno, definitivamente la inflación te come, los bolívares se devalúan, entonces tienes que tener todas esas herramientas de toma de decisiones que yo siento que el gerente aquí en Venezuela, bueno, se las ve dura, porque tienes que tomar decisiones muy rápido para poder cumplir los objetivos. Entonces, cuando tú tomas decisiones rápido, definitivamente las piensas menos y, bueno, tienes más chance de equivocarte. Entonces, ese ver y tener el conocimiento, ¿no? y equilibrio de cómo es complicado. De cómo tomo la mejor decisión con la mayor rapidez. A eso es lo que uno va jugando y termina jugando día a día. Yo también creo que aquí los gerentes estamos expuestos a pagar muchas veces fuego y no tanto pensar y evaluar cada una de las situaciones. Ojalá que en un futuro eso cambie, porque creo que todos tenemos mucho que aportar a la compañía más que apagar fuegos constantemente. Sí, te entiendo totalmente y se pierde de cierta manera el valor que uno puede agregar, como ya mencionas, solamente solucionando los problemas. Pero hiciste mención a la maquinaria, pero viendo el modelo de negocio, gran parte de la maquinaria es el talento humano que cuenta el campamento, ¿no? Es el personal. Y un tema bastante importante que vivimos a diario, además de que ustedes también trabajan con mucho personal joven, tienen a los guías que probablemente sean personas que no tienen mucha experiencia laboral, y creo que eso sería un buen consejo para las personas que nos escuchan. ¿Cómo pueden identificar? Porque pasa en todas las situaciones que estamos viendo aquí precisamente, de cómo pueden leer, cómo pueden hacer esa lectura correcta de un currículum que sin duda no va a ser el mejor, pero de igual manera tenemos que contratar a las mejores personas, a los mejores perfiles. ¿Qué han aprendido ustedes sobre esto? Mira, nosotros actualmente comenzamos siempre nuestro proceso de reclutamiento y de selección 6 meses antes de las temporadas. En enero ya vamos a enviar todos esos currículos, y lo más importante para una empresa como la del mundo de campamentos es exponer a todos esos aspirantes, exponerlos a situaciones similares a las que van a vivir en el campamento. Nosotros hacemos muchas reuniones vivenciales más que una entrevista. Tienen que pasar por reuniones vivenciales donde uno evalúa la actitud. Preguntas tan básicas como ¿qué harías tú si a un campista le pasa esto? Cuando yo te lo hago en una entrevista, tú puedes ir medio preparado a contestar esa pregunta, pero no es lo mismo que cuando yo te pongo en una situación vivencial donde tienes que de alguna forma resolver un acertijo, resolver un problema, y uno evalúa liderazgo, evalúa rapidez Sí, directo en la práctica de tomar la decisión. Directo en la práctica rapidez de toma de decisiones y cómo tomas las decisiones, porque además los pones en una situación al staff donde tienen mucha presión, y ahí puedes ver también cómo se comportan bajo presión, cómo responden bajo la situación que se coloque, y lo hacemos además muy como es el campamento, lo hacemos muy divertido, pero aplicando
actividades que nos permitan visualizar a ese aspirante fuera de una entrevista, porque en la entrevista el aspirante va y muchas veces te responde lo que tú quieres escuchar. Es así, a veces solo papel no es suficiente. Y solo papel no es suficiente. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener un sistema de reclutamiento y de entrenamiento que hace que uno los pueda ver antes de contratarlo más o menos unas 6 veces. Entonces ya en unas 6 veces, 4 horas al día, entonces ahí ya tú empiezas a ver cómo reaccionan y cómo poder evaluarlos tanto por la entrevista, definitivamente que sí la hacemos, pero también cómo verlo a nivel vivencial y cómo se comportaron en esos escenarios. No, eso está muy bien y me recuerda mucho el tema del mercado de la bolsa de valores, porque la gente como principio lo que suele hacer es un simulador y es como cierta práctica, pero no es dinero real y de cierta manera te limita al inversionista, porque no es hasta que tú tienes tu dinero real en una inversión que te das cuenta de cómo vas a reaccionar, si vas a vender o no. Cuando no es de verdad, cuando es puro papel, como estamos hablando, probablemente mis decisiones van a ser totalmente contrarias. Lo que tú decías, una persona puede ir preparada para esa pregunta y te dice lo que tú quieres escuchar y tú piensas que es la mejor opción, ¿no? Creo que esa es una muy buena enseñanza que otras empresas deberían considerar también en sus sistemas de reclutamiento, que no solo quedarte con eso, porque de verdad he escuchado muchas que se limitan simplemente a una entrevista de la básica, ¿no? Ya uno sabe las preguntas que le van a hacer, debilidades, fortalezas. Sí, incluso ponerlos al ruedo. Nosotros muchas veces tenemos eventos que son grandes y lo que hacemos es que si yo estoy contemplando que voy a llevar a 15 personas para que ejecuten el evento, me llevo a 20 y me llevo 5 que están en entrenamiento. Entonces uno los ve directamente con el cliente, los ves directamente trabajando y obviamente siempre supervisados por nosotros, claro. Pero puedes ver cómo es su reacción, puedes tener al lado a esa persona y ver cómo se comporta sin ni siquiera haberlo contratado, porque lo que pasa con en muchas otras compañías es que contratan a la persona, le dan 2 meses de fogueo, de entrenamiento, y uno los ve incluso en los restaurantes cuando te está atendiendo una persona y una que está al lado aprendiendo cómo debe atender. Estas cosas suceden en muchas compañías, nosotros lo implementamos también obviamente trasladado a lo que es nuestro producto y nuestro servicio. No, y sin duda que ha funcionado, ¿no? Hemos visto ese crecimiento, lo mencionábamos al principio del episodio, y tengo que preguntarte, ¿qué pasa con el resto del personal, ese que ya tiene tiempo trabajando contigo y que consideras una parte valiosa del equipo? ¿Cómo haces, sobre todo en estas situaciones tan adversas que nos las encontramos ahorita, cómo haces para mantenerlo motivado, para mantenerlo enganchado con los objetivos de la empresa? Es una pregunta difícil de contestar en este momento, pero yo creo que lo importante para la gerencia y para todos los que nos estén escuchando en este momento que trabajen aquí en Venezuela es ser creativos con la oferta económica. Ser creativos es no solamente pensar en cuánto te voy a dar yo a nivel monetario en tu cuenta y cuánto te va a entrar a nivel monetario. Porque en esta situación no lo monetario siempre es lo más importante. La gente necesita tener una emocionalidad a nivel laboral, necesita estar contentos en su trabajo, tener un ambiente de trabajo tranquilo, tener incluso flexibilidad de alguna manera para resolver problemas del día a día que tiene el empleado. Necesita tener un jefe lo más empático posible. Entonces hay muchísimas cosas que no es solamente pensar en que mi oferta económica es darte 100 unidades de algo, es pensar en qué otros complementos tengo yo para ti. Ahorita aquí, por ejemplo, en Venezuela está muy de moda entregar bolsas de comida. La gente le cuesta mucho salir a comprar, no tienen el tiempo para comprar, las colas son grandes, o los productos son muy costosos en los automercados y la gente no los puede pagar. Entonces uno como compañía puede buscar esa solución y ofrecer una bolsa de comida al empleado. Eso es parte de lo que hemos tenido que aplicar a nivel creativo. Pero como te decía también, cómo es ese variable, cómo la gente se siente también que su trabajo está siendo remunerado. Entonces tienes pensar en cómo le haces una oferta
fija y cómo le haces una oferta variable, donde ese variable obviamente va a depender del esfuerzo que la persona esté dando en la compañía y cómo, lo que te digo, sumas a nivel creativo distintas otras cosas de eventos corporativos, por ejemplo, cosas que muchas empresas han tenido que quitar, pero que al final hacen que el empleado se quiera quedar ahí. Si tú le ofreces un evento corporativo, si tú le ofreces una ida al cine, si tú le ofreces una ida, un pasaje de avión, son cosas que al final el empleado quiere y se compromete contigo porque está recibiendo algo positivo para su vida. No, muy bien. Y además de todo este tema de los eventos y de las bolsas de comida, por algo puntual, ¿han aplicado alguna otra alternativa para complementar este salario emocional que me mencionas? Yo creo que el tema del crecimiento Que las oportunidades de desarrollo. y las oportunidades que tienen las personas en el campamento La Llanada hace que vean que ellos mismos pueden escalar, digamos, esa montaña. La Llanada actualmente no tiene un techo que tú digas ya hasta aquí es donde yo puedo llegar. Todos los días está creciendo. Es un crecimiento constante, no solamente en Venezuela, va creciendo también en otros países. Sí, entonces tienes esa oportunidad también de, incluso mientras más te foguees en lo que haces, tienes oportunidades de crecer no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Entonces, esas cosas creo que generan en el empleado una gratitud con la compañía, generan un compromiso de querer quedarse y de ver cómo hacer para que lo monetario no sea lo único que se evalúa. Porque cuando tú hablas de salario emocional, hablas de todo lo que no es monetario. Y por eso te decía de cómo nos esforzamos en tener un ambiente laboral atractivo, cómo nos esforzamos en que tengan unos crecimientos personales, en que hagan cursos, en que haya educación, en que esa misma gente pueda aprender y que al final eso es lo que hace que puedan decidir, mira, yo me quedo en La Llanada y no me voy a otro sitio. Eso es importantísimo porque pasa, inclusive en estos momentos, de que hay empresas que están creciendo, pero de cierta manera el empleado no puede ver ese crecimiento. Tiene las mismas responsabilidades, no ve los beneficios, no ve como esas oportunidades laborales, y creo que eso lo hace muy atractivo, porque si uno realmente se enamora o quiere una compañía, quiere verla crecer, pero a la vez también uno tiene sus necesidades personales y quiere crecer conjunto con la compañía. Creo que eso es una parte importante y exitoso que lo están logrando, de mostrarle parte del éxito que están teniendo a los empleados y que sí se puede, ¿no? Que el trabajo duro sí tiene premio y no tiene que ser a largo plazo, que puede ser de cierta manera a corto también. Sí, no, totalmente. Y además que no solamente el crecimiento internacional, sino que cada quien se vea como ese reto personal. Es un reto personal que además incluso aquí en Venezuela tenemos 26 años, pero nos falta mucho por crecer. Actualmente la situación está complicada, entonces no tenemos las temporadas completamente llenas, las tenemos casi llenas, pero todavía no están los 234 campistas, entonces eso también es un reto de ventas pero importante. Ahí están luchando. Es un reto de que cómo entonces esas compras las hago más eficientes, cómo tengo al mejor staff, entonces cada uno de los departamentos tiene sus retos personales que no estás en el tope todavía, no hemos llegado al tope en Venezuela de lo que podemos dar y de lo que podemos hacer. Entonces siempre hay unos retos adelante que también hace que la gente quiera luchar por eso, porque cuando tú no tienes retos y sigues haciendo lo mismo y ya lo mismo día a día, pierdes el hambre de éxito. Entonces, que nosotros todavía aquí en Venezuela tengamos esos retos y tengamos esas posibilidades de crecimiento es positivo también para el empleado. No, sumamente importante, totalmente de acuerdo con todo lo que dices, Gaby. Inclusive la parte de la educación me gustó muchísimo, porque la gente podría pensar de que no, los guías no necesitan más educación, que la práctica o la parte operativa siempre va a ser igual y no necesitan más educación, pero aquí estás y nos muestras que es simplemente un mito, ¿no? Que la educación es una parte importante del día a día y que todos la necesitamos. Y como dices tú, no podemos pensar que estamos en el tope, sino es un tema de que siempre podemos dar más. No, y que al final muchos de los empleados que trabajan en el campamento
son universitarios. Y sí, hicieron su carrera universitaria, pero siempre hay más que aprender. Siempre hay... tú te pudiste haber graduado, lo que me pasó a mí, yo me gradué de ingeniería de materiales y me estoy dedicando a algo totalmente distinto. Entonces, ¿cómo tú complementas esa vida universitaria con cursos, con máster, con posgrados, con talleres? ¿Cómo complementas eso y que la gente además le va dando conocimientos adicionales que no tendrían si se quedaran en lo que aprendieron en la universidad? Entonces, esa parte de colaboración que tiene la Llanada con sus empleados es fundamental. Y esto es a todo nivel. Te estoy hablando desde un nivel gerencial que quiere tener un curso de administración avanzada hasta unas cocineras que quieren tener un curso de cómo hacer unas hamburguesas gourmet. O sea, te estoy hablando de un abanico de oportunidades en todos los niveles, en donde cada quien se enfoca en lo que está haciendo. Si tú vendes, quieres un curso de mercadeo. Si tú estás en administración, quieres un curso de contabilidad o de mejores prácticas a nivel administrativo. Entonces, todas esas cosas hacen que digamos, el reto día a día sea mucho más grande. Incluso nosotros todos los años asistimos a los congresos en los Estados Unidos de campamento, y son unos congresos muy grandes donde participan muchísimos campamentos y donde hay unos talleres que se especializan en cada uno de los departamentos, y son unos talleres muy interesantes, y nos sentimos además orgullosísimos que 2 de nuestros empleados, uno de Venezuela y uno de Florida, actualmente son ahora los que dan los talleres. O sea, después de haber asistido tanto a los congresos, hemos logrado mandar a nuestro personal a ese evento, y que ellos sean los que ahora son los especialistas y son los que van a dar la información. Entonces, el crecimiento está ahí y cada quien lo puede agarrar como lo quiera agarrar. Mientras uno quiera aprender, siempre vas a tener una oportunidad de crecer. Sí, es palpable en la organización. Yo lo noto aquí solamente por todo lo que me estás diciendo, y de verdad que sí. Y ya entrando en un contexto un poco más personal, ¿cuáles consideras tú que son las habilidades que debe tener un gerente para ser exitoso? Bueno, yo creo que la que yo creo más importante es la parte de la empatía, la calidez y la calidad humana que se puede tener con los empleados. Yo creo que al final uno no está solo, y como dice el significado, cuando uno busca el significado de qué es un gerente, el gerente es el que logra sus objetivos a través de otros. Pero cuando tú tienes que manejar un personal y tú tienes que lograr esos objetivos a través de otras personas, si no eres empático con ellos, si no tienes una calidad humana, si no te pones en sus zapatos, esos objetivos no se logran, o no se logran de la mejor manera. Entonces, ahí es donde empiezan los malos ambientes laborales, donde la gente no quiere estar ahí, donde la gente opina, no, es que odio a mi jefe, o mi jefe no me cae bien. Y yo creo que uno tiene que encontrar ese equilibrio. Yo creo que uno tiene que ser duro a nivel gerencial, porque definitivamente le tienes que dar respuesta a unos accionistas o a una junta directiva con respecto a los números y a una rentabilidad y a unos costos y a un funcionamiento de la compañía. Pero uno se tiene que poner en los zapatos del empleado. Uno tiene que saber cómo manejar cómo tener ese equilibrio entre soy duro para que consigamos estos objetivos, pero tú te sientes bien trabajando aquí y yo entiendo por lo que tú estás pasando. Entonces, esa parte creo que es muy importante. Creo que te permite conectarte directamente permite generar una conexión. Y parte de esa conexión viene por las otras 2 cosas que considero que son fundamentales también, que es una comunicación efectiva y una comunicación positiva. Cuando tú tienes una comunicación efectiva, definitivamente puedes transmitir el mensaje y los empleados entienden perfectamente lo que tú estás haciendo, lo que estás diciendo, y lo ejecutan de la forma en la que tú quieres que eso suceda. Y la comunicación positiva, a mí me gusta, y se los digo todos los días a la oficina completa, que uno siempre debe pensar en positivo. Si a ti te piden algo, te piden un servicio, tú siempre tienes que pensar en positivo y ver después qué cola te trae eso, de cómo lo vas a lograr.
Pero mientras tú pienses en positivo y que tu comunicación sea positiva, las cosas se logran mucho más fácil. Si siempre tienes el sí por delante y no el no, eso no se puede, o no, esto no lo puedo lograr. Después le doy la vuelta. Después le das, tú dices que sí y vas a conseguir cómo lograrlo, o vas a hacer hasta lo imposible para lograrlo. Y yo creo que eso es positivo, eso trae un ambiente laboral espectacular, eso ayuda a cambiar la visión que uno tiene de la vida, no es solamente a nivel laboral, es cómo ves tú la vida y cómo siempre puedes estar al lado de alguien que de repente es nube negra, como dicen aquí, pero estando tú ahí presente puedes lograr las cosas y enseñar a esa persona a que las cosas sí son posibles. Yo creo que eso es una cualidad, una habilidad y una cualidad que tienen prácticamente todos los gerentes que nos hemos quedado en el país. Creo que tiene que estar en la maleta de las herramientas, ¿no? A diario. Así es, y creo que es algo que uno tiene que aplicar en su vida y que a pesar de todas las situaciones muy horribles que estamos pasando aquí, si uno tiene la mente positiva, pues las cosas vienen, las cosas se dan y al final uno aprende también de esos errores o de esas cosas que de repente dijiste que sí, no pudiste lograr. De eso también aprendes, porque aprendes a ver cuál era la opción correcta o cómo hacer para lograrlo. Rescato eso porque me recordó una frase de Richard Branson que dice más o menos algo de esa manera, de que no digas que no sabes hacerlo, sino dilo y luego encuentra la manera, ¿no? Es un tema de la actitud que también ustedes buscan en sus guías, en sus empleados. Y rescato mucho todo lo que estás diciendo. También quisiera preguntarte, bueno, sabemos que necesitamos tener estas habilidades, pero durante tu carrera profesional, ¿has sentido que has tenido ciertas habilidades y ahora las ves y sientes que son unas fortalezas? ¿Recuerdas o se te viene a la mente algo que tú sentiste que necesitabas mejorar en orden para poder llegar a ese nivel que me dices que todavía no has llegado, pero sin duda has avanzado? Sí, bueno, tocando el tema con el que me presentaste, que es que tengo un MBA en el IESA. Yo me gradué de Ingeniería de Materiales de la Simón Bolívar y bueno, definitivamente la carrera, digamos, no tiene nada que ver con lo que hago actualmente. Sin embargo, yo sabía que eso, al empezar yo en el campamento a trabajar, eso era una debilidad, porque yo había estudiado toda una carrera universitaria, una carrera de ingeniería que definitivamente te da unas herramientas como ingeniero para resolver muchas situaciones, pero era una carrera especializada a materiales y yo estaba haciendo ahorita toda una cosa de recursos humanos y de logística. Así que para un laboratorio, inclusive. Exactamente. Entonces, después de 3 años de estar en la gerencia de operaciones, decidí hacer un MBA en el IESA, cosa que me permitió a mí atacar un poco esa escasez de conocimiento financiero y de conocimiento administrativo que, bueno, me hizo actualmente aplicarlo cuando ya pasé de la parte operativa a la parte de gerencia general, donde eso es un conocimiento que se necesita y que al final, por eso yo hablo de los cursos y de los talleres, porque uno puede aprender todas esas cosas, no importa la edad que tengas, cuántos años haya pasado que te graduaste, qué estudiaste en la universidad, todas las cosas se aprenden y si uno está dispuesto a invertir el tiempo y estar dispuesto obviamente a cumplir los requisitos de cada uno y hacer el esfuerzo, uno lo puede lograr. Entonces yo creo que haber tomado esa decisión del MBA fue muy, muy importante y también recuerdo en mis inicios como gerente de operaciones, uno cree que se las sabe todas y uno entra a un trabajo y tú dices, bueno, aquí yo... Como estudié ingeniería, yo esto lo sé resolver. Y yo creo que una debilidad que uno tiene es la falta de humildad. Yo creo que uno tiene que ser humilde con lo que sabe y humilde con lo que no sabe. Y tomar las decisiones de forma correcta y si se necesita ayuda, pedir esa ayuda. Yo tuve un caso de una reparación muy grande que hicimos en el campamento y yo por no buscar ese conocimiento de cómo había que hacerse esa reparación, el proyecto fue un fracaso y creo que fue uno de los primeros fracasos laborales que tuve, que gracias a Dios la llanada creyó en mí y dijo,
bueno, Gabriela tiene futuro, así que vamos a echarle el pichón con esto, pero de esos fracasos se aprenden. Y yo ahí aprendí a ser más humilde, ahí aprendí a que no todo lo sé y que tengo que aprender muchas cosas y que, como tú decías, el juego de la bolsa en el simulador, bueno, cuando ya tú estás jugando con el dinero ajeno, ahí las decisiones tienen que ser más pensadas. Entonces, cuando a ti te entregan un presupuesto para hacer un proyecto, y es un proyecto que es grande, bueno, tú ahí no te las puedes jugar como que, bueno, perdí el dinero y listo. No, uno tiene que buscar todas las opciones y todo el conocimiento factible para que ese proyecto se dé. Entonces, eso creo que marcó mi vida en la llanada. Después de ese fracaso, la verdad es que aprendí que tengo que, bueno, estudiar y uno conocer de todo lo que te toca hacer. Yo estaba en la parte operativa, entonces a mí me tocaba conocer desde un mantenimiento de una piscina hasta cómo funciona una tubería, hasta cómo manejas un personal obrero. Entonces, todas esas cosas, si tú buscas el conocimiento lo tienes a la vuelta de la esquina y es muy fácil llegar a él. Y es muy fácil también entonces aprender de eso. Sí, creo que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Así es. Las cosas que no queremos aprender. Y bueno, increíble porque una cantidad de habilidades, una cantidad de conocimiento específico que tienes que hacer y se puede subestimar todo esto que nos estás contando, pero no es fácil. Y qué bueno, me alegra mucho que también tengas en cuenta los fracasos, pero no como para recriminarte por eso, sino como motivación. Recuerdas, es más que todo la enseñanza. Y creo que uno debería ver los fracasos así como lo estás viendo tú, que son lecciones aprendidas, ¿no? Ya sabes que de esa manera no te va a volver a pasar porque aprendiste de esas malas prácticas que tuviste. Y sin duda te va a ayudar cuando tengas una situación similar. Si ya te tocaba, estoy seguro que, como dicen, no vas a tropezar con la misma piedra 2 veces. No se tropieza con la misma piedra 2 veces. Y se aprende muchísimo, y creo que es lo más importante de los fracasos, es eso, es ver cómo le sacas el provecho a eso. Y si bien, bueno, es un fracaso y uno tiene que dar la cara por eso, porque uno es responsable también de sus acciones, es cómo aprendes de eso y cómo le sacas ahora entonces el mayor provecho a eso que pasó. De situaciones, ¿cuál consideras tú que ha sido el reto más importante en tu carrera? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, yo creo que lo más importante es este cargo en el que estoy. Si bien era algo que al entrar yo como gerente de operaciones en el campamento, siempre ves el escalón siguiente, y me visualizaba en este puesto, no me visualizaba tan rápido como pasan las cosas en este país. La gerente general anterior se fue del país y yo tuve que asumir el cargo sin tener, bueno, todo tan claro, sin tener los conocimientos suficientes y abandonar un poco la parte operativa, que es lo que de verdad me apasiona. Entonces eso ha sido un reto muy importante, me apasiona lo que hago, me encanta estar a la cabeza de la organización, pero bueno, tuve que tomar decisiones también de, bueno, apartarme un poco de la parte operativa, que es lo que más me gusta, y saliste de tu zona delegar de confort. Y salir de mi zona de confort y delegar esa parte y saber que yo igual voy a estar partícipe en eso, pero a través de otra persona. Entonces, eso yo creo que es el reto más importante. Actualmente sigo, obviamente, aprendiendo. Llevo 2 años solamente en la gerencia general y sigo aprendiendo. Uno... no dejar de aprender nunca. No dejar de aprender y de buscar siempre las opciones y retos que tienes por delante. O sea, es ahora ver, así como yo de gerente de operaciones me visualizaba en este puesto, pues es no perder esa visión. Ahora yo soy gerente general, y ¿en qué me visualizo en unos años? Porque yo sí creo que es importante que la gente no se quede estancada en donde está, y las compañías tienen esas oportunidades. Las compañías tienen las oportunidades de alguna forma cambiar ese estado de confort, que ya uno llega a un punto en el que te sientes ya cómodo en donde estás. Bueno, ¿cómo sales de ahí? Sí, la relajación a veces puede ser fatal. Yo lo veo de la misma manera que tú, ¿no? Y creo que la visualización es un ejercicio importante que nos ayuda a hacer las cosas realidad. Así es. Y bueno, lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo. Debemos pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías que la compañía más antigua que se conoce es Congo Gumi?
Esta empresa encargada de la construcción de templos budistas fue fundada en el año 578 y operó por 1428 años hasta que fue adquirida en 2006 por Takamatsu. Aunque, al día de hoy, técnicamente sigue funcionando como una subsidiaria de esta empresa. Bueno, Gabriela, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que has compartido hoy con nosotros, de mucho valor. Estoy seguro que las personas que nos están escuchando están tomando notas. Y antes de despedirnos, quisiera que nos dieras un sitio, una red social donde la gente puede seguir sobre qué está haciendo el campamento en la Llanada, cuándo son los campamentos, cuándo son las ofertas y seguir ese crecimiento que sin duda alguna va a tener. Mira, nuestra página web es www.layanada.com y ahí es muy interesante porque les va a salir un landing page donde pueden ver las 4 sedes que tenemos y los redirige a cada una de las sedes para conocer tanto sus actividades, sus ofertas, programas que estén haciendo en ese momento. Entonces toda la información está en cada una de estas páginas web y se redirige desde layanada.com. Y en el Instagram de @lallanada, ese es el Instagram de Venezuela, y pueden ahí mismo conseguir los otros 3 Instagram para que de una vez se meten en @lallanada y nos empiezan a seguir no solamente a Venezuela, sino a las otras sedes. Buenísimo, más fácil e imposible, tienen todo, ya saben. 1.000.000 de gracias. Gracias a ti, Gabriela, y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Ya saben, no olviden seguirnos en nuestra red social @Networking de Ideas y coméntenos cuáles consideran ustedes que son las habilidades esenciales para un gerente exitoso. Nos vemos hasta la próxima semana. Yo soy Ramón Márquez y este fue Networking de Ideas.